Hola, a propósito de la celebración del 60º aniversario del Pacto de Punto Fijo, el IFEDEC, Centro Internacional de Formación y de Políticas Públicas, y el Movimiento Social Independiente Unión y Progreso han organizado este panel con la participación de gente muy valiosa como Rafael Simón Jiménez, como Pedro Benítez y como Mercedes Malavé. Hago dos o tres comentarios. En primer lugar, el Pacto de Punto Fijo representa un momento crucial en la historia de Venezuela, porque a partir del Pacto de Punto Fijo se logró algo que nunca antes se había dado en la historia de nuestro país como república independiente. 40 años de gobiernos civiles. Los gobiernos deben ser civiles, no por desprecio a la cultura militar, sino porque la cultura militar es una cultura de obediencia vertical, de no deliberancia. En cambio, la democracia, el gobierno democrático, es por definición un gobierno deliberante. Ahora, tuvimos entonces, gracias al Pacto de Punto Fijo, 40 años de república civil, de presidentes civiles, con alternabilidad en el ejercicio del poder. Nunca antes en la historia de Venezuela se había dado el caso de que un presidente sucediera a otro pacíficamente por la vía del voto popular, viniendo de la oposición al gobierno anterior. Esa alternabilidad se dio por primera vez en 1969, cuando Rafael Caldera gana la presidencia de la República contra el candidato del gobierno, que era presidente Raúl Leoni, y el candidato era Gonzalo Barrios. Después se volvió a repetir en el 78 y después se volvió a repetir más adelante. En el 73, perdón, primero en el 73, después en el 78. Ahora, ¿qué lecciones nos deja el Pacto de Punto Fijo? Primero, que los verdaderos políticos, los estadistas, colocan el interés de la nación por encima de los intereses partidistas. Colocan el interés del colectivo, del país, de la gente venezolana, por encima de las agendas de partidos, de los intereses de partidos y de las ambiciones personales. Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera demostraron que eran grandes políticos, que eran estadistas, cuando suscriben un pacto en el que se colocan los intereses superiores de la nación por encima de los intereses de los partidos políticos o por encima de las ambiciones personales. Esa creo que es una primera lección. Una segunda lección que también me parece sumamente importante es darle jerarquía al compromiso programático. El Pacto de Punto Fijo no fue un simple reparto de posiciones burocráticas, no. Estuvo precedido de un programa mínimo común. Por eso me parece muy valioso cuando el movimiento Unión y Progreso insiste en que debe haber un gran acuerdo sobre lo que debe ser el programa de gobierno del próximo presidente, ojalá un presidente democrático, un gobierno de amplitud y de unidad, pero que tenga claro de qué se trata, un compromiso programático para lograr el bienestar de la población, el progreso económico, el funcionamiento de los servicios públicos, el progreso social, la erradicación de la pobreza, superar todas las dificultades que tenemos los venezolanos en este tiempo. Y una tercera lección que se desprende del Pacto de Punto Fijo es la superación del canibalismo político. La política no puede ser, como lo ha sido desgraciadamente en los últimos 20 años, una especie de guerra civil no declarada, en la que todos contra todos estamos tratando de descalificarnos y de destruirnos. Esa cultura de la confrontación que implantó este régimen que se llama el socialismo del siglo XXI no es conveniente. Los tres grandes estadistas que firmaron el pacto, y sobre todo Rómulo Betancourt, había aprendido la lección. Por culpa del canibalismo político sucumbió la experiencia democrática que había nacido
en 1947 con la elección democrática, popular, de un gran venezolano, Rómulo Gallegos, como presidente de la República. Betancur aprendió la lección. Por el canibalismo político, de repente los hombres de presa, los socios militares del golpe del 18 de octubre de 1945, resolvieron prescindir del socio civil y asumir directamente el gobierno desde 1952 o de 1948 hasta 1958. Entonces, esta tercera lección es la necesidad de hacer política civilizadamente, democráticamente. No somos enemigos, podemos ser adversarios, podemos tener distintos puntos de vista, pero en todo caso debemos coincidir cuando se trata de la defensa de los grandes intereses nacionales. Yo creo que el Pacto de Punto Fijo fue un documento tan importante que solamente encuentro comparable el Tratado de Regularización de la Guerra, de Armisticio y Regularización de la Guerra fue que se llamó, que suscribieron Simón Bolívar y Pablo Morillo cuando ya estaba terminando la guerra de la independencia, que había sido una guerra tan cruel y tan dramática. Bueno, ahí jugó, por cierto, un papel muy importante el que después iba a ser el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y de alguna manera se puede decir que ahí nació el derecho internacional humanitario. Puede haber guerra, pero eso no significa que se desconozcan los derechos humanos. Comparable también con el Tratado de Coche, que se firmó entre los conservadores, liderizado por José Antonio Páez, que era el presidente de la República, y por Pedro José Rojas del lado de los conservadores, y por el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, y por Antonio Guzmán Blanco del lado de los federales. Bueno, esos dos hechos fueron dos demostraciones de la importancia del diálogo y de lo conveniente que en un momento determinado es el diálogo. El Pacto de Punto Fijo duró apenas 5 años, porque fue sustituido por el gobierno de ancha base, que presidió el doctor Raúl Leoni, donde participaron el FND, que era el partido del doctor Arturo Uslar, y el partido URD del doctor Jovito Villalba. Pero el pacto dejó una cultura de entendimiento, de ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales que comprometen el interés superior de la nación y el interés de los ciudadanos y de los venezolanos. Yo creo que vale la pena además recordar que en el espíritu del Pacto de Punto Fijo fue que se hizo el acuerdo parlamentario cuando se creó una crisis en 1969 que parecía que el Congreso no iba a poder instalarse, y se hizo un acuerdo que no se suscribió, pero que sí se escribió, que los grandes partidos se comprometieron a que el Congreso se instalaba y que el presidente del Congreso sería del partido del presidente de la República y que el presidente de la Cámara de Diputados sería del principal partido de la oposición, que el partido de gobierno propondría el candidato a la Fiscalía General de la República y el principal partido de la oposición proponía el candidato a ser Contralor General de la República. Estas cosas son muy importantes que las meditemos los venezolanos de esta hora, porque nos dejan lecciones que tienen una gran vigencia para este momento.